Hoy hablaremos de la artrología del miembro inferior. El grupo está conformado por Daniela Leal, Merie Faría, Camila Blanco, Cherica Ponte y Soriani Moscaritolo. Índice: articulación de la cadera, articulación de la rodilla, articulación de la tibia y peroné, articulación del tobillo, articulación del pie. Articulación de la cadera, o mejor llamada coxofemoral. Es una articulación de anartrosis que pertenece al tronco y relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la extremidad inferior. Junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Tiene dos superficies articulares, que son el acetábulo, que es cóncava. Es una cavidad profunda en el hueso de la pelvis o hueso coxal, específicamente en el hueso ilíaco, en la que se articula la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es convexa. Es una esfera que encaja perfectamente en la cavidad acetabular de la pelvis. En su centro presenta la fosa del ligamento redondo para la inserción de dicho ligamento. Cartílago articular. Recubre tanto la cabeza del fémur como la superficie del acetábulo, facilitando el movimiento suave y minimizando el desgaste en las superficies óseas. Cápsula articular. Una cápsula articular fibrosa que rodea sobre la articulación de la cadera, reforzada por los ligamentos. Esta cápsula limita los movimientos extremos y proporciona estabilidad a la articulación. Bolsas sinoviales. Son pequeñas bolsas llenas de líquido sinovial que ayudan a reducir la fricción entre la estructura articulares y otros tejidos circundantes. En la cadera hay varias bolsas, como la bolsa iliopectinea y la bolsa troncatérica, que permiten que los músculos y tendones se deslicen con facilidad sobre los huesos. Ligamentos y movimientos de la cadera. La estabilidad de la cadera es asegurada por varios ligamentos que ayudan a mantener el fémur en su lugar dentro del acetábulo. Ligamento iliofemoral. El más fuerte de la cadera, se extiende desde el hueso ilíaco hasta el fémur. Ligamento pubofemoral. Se encuentra en la parte anterior de la cadera, contribuyendo a la estabilidad del movimiento de la pierna. Ligamento isquiofemoral. Localizado en la parte posterior de la cadera, ayuda a limitar la rotación interna y la extensión excesiva. Ligamento redondo, también conocido como ligamento de la cabeza femoral. Conecta la fosa del acetábulo con la cabeza del fémur. Este ligamento es crucial para el suministro sanguíneo a la cabeza femoral en los primeros años de vida. Movimientos de la articulación de la cadera. La cadera permite una gran variedad de movimientos gracias a su estructura esferoidea. Los principales movimientos son: flexión, movimiento que acerca el muslo hacia el abdomen; extensión, movimiento que aleja el muslo del abdomen; abducción, movimiento en el que el muslo se aleja de la línea media del cuerpo; aducción, movimiento que acerca el muslo hacia la línea media del cuerpo; rotación interna, movimiento que gira el muslo hacia adentro; y la externa es el movimiento que gira el muslo hacia afuera. Circunducción, movimiento circular que combina flexión, extensión, aducción y aducción. Como dato importante, podemos ver que a medida que pasa y avanza la edad, las personas envejecen y los cartílagos pueden desgastarse y los ligamentos pueden perder algo de su elasticidad, lo que aumenta el riesgo de lesiones o afecciones como la artritis. La articulación de la rodilla es la articulación sinovial más grande del cuerpo, soporta un gran peso corporal y es una de las que más se lesiona. Está conformada por tres huesos: el fémur, la tibia y la patela, que es mejor conocida como rótula. La rodilla está involucrada en los movimientos de flexión, extensión de la pierna y leves movimientos de rotación. Es una articulación tipo bisagra. ¿Cómo hacen estos tres huesos para articular de manera tan perfecta y soportar tanto peso? Esto es gracias a la interacción de todos sus componentes. Las superficies articulares de los huesos están recubiertas con cartílago hialino que minimiza los roces. Existe un pequeño espacio articular entre estas superficies que está lleno de líquido lubricante encapsulado y producido por la membrana sinovial, que es interna. Externamente, todo el sistema está recubierto por la cápsula fibrosa articular. Por su parte, los ligamentos mantienen la articulación estable.
Los más importantes son los ligamentos laterales y el ligamento patelar, que son externos a la cápsula, y los ligamentos cruzados anterior y posterior, que son internos a la cápsula. Adicionalmente, los meniscos lateral y medial son estructuras fibrosas semilunares situadas en las superficies articulares de la tibia a modo de cojines. Estos amplían y mejoran el encaje en el área de articulación, estabilizando y amortiguando a su vez los movimientos y el impacto de los mismos. Articulación tibio-peronea. La unión entre la tibia y el peroné es una articulación de tipo fibroso, donde ambos huesos están unidos por una lámina de tejido fibroso. Está constituida por la articulación tibio-peronea proximal y la articulación tibio-peronea distal. La articulación tibio-peronea proximal es una articulación de tipo anfiartrosis. Se encuentra entre el extremo proximal de la tibia y el peroné. Esta articulación permite un ligero movimiento de deslizamiento, lo que contribuye a la movilidad y estabilidad de la pierna. Posee medios de unión y, como toda articulación, una cápsula articular. Además, posee ligamentos como el ligamento anterior de la cabeza del peroné y el ligamento posterior de la cabeza del peroné. El ligamento anterior de la cabeza del peroné va desde el cóndilo de la tibia y envolviendo la cabeza del peroné, y el ligamento posterior de la cabeza del peroné va desde la parte más posterior de la tibia envolviendo la cabeza del peroné. La articulación tibio-peronea distal o articulación sindesmosis tibio-peronea es una articulación de tipo sinartrosis. La misma se encuentra distal de la pierna, entre el peroné y la tibia, cerca del tobillo, y se considera la articulación más importante para la estabilidad e integridad del tobillo. Permite un pequeño grado de movimiento entre los huesos, lo que es esencial para la función normal del tobillo. Posee medios de unión y, como toda articulación, una cápsula articular. También posee ligamentos como el ligamento tibio-peroneo anterior, ligamento tibio-peroneo posterior, el ligamento interóseo. El ligamento tibio-peroneo anterior une la parte más lateral de la tibia con la parte más posterior del maleolo externo del peroné. El ligamento tibio-peroneo posterior se encarga de reforzar la articulación en su parte posterior, y el ligamento interóseo está interpuesto entre la tibia y el peroné. Ambas articulaciones trabajan en conjunto para proporcionar estabilidad y movilidad a la pierna. Continuamos con la anatomía del tobillo. El tobillo es una articulación sinovial que se clasifica como una articulación de tipo bisagra. Esto significa que permite el movimiento principal en un solo plano, como es en el caso de la flexión y la extensión del pie, como también conecta la pierna con el pie y está formado por 4 huesos principales. Número 1 tenemos a la tibia, que se describe como un hueso grande y frontal de la parte inferior de la pierna, que soporta la carga del cuerpo. Su función es proporcionar estabilidad y es punto de anclaje para músculos y ligamentos. Número 2 tenemos a la fíbula, que se describe como un hueso delgado situado al lado de la tibia que no soporta tanta carga. Tiene como función proporcionar soporte adicional y estabilidad al tobillo. Como número 3 tenemos al calcáneo, que se describe como un hueso más grande del torso, conocido como el hueso del talón. Su función es soportar el peso del cuerpo al estar de pie y actúa como un apoyo para la pisada. Número 4 tenemos al astrólago o talus, que se describe como el hueso que conecta la pierna con el pie, situado justo encima del calcáneo. Su función es que permite la movilidad del tobillo y juega un papel importante en la distribución de las fuerzas al caminar. Podemos ver 2 imágenes representativas, la cual una es del tobillo para que puedan identificarlo y la otra es de los huesos que conforman el tobillo ya mencionados. Continuamos con los datos importantes. Como primer punto tenemos a las funciones del tobillo, las cuales son movilidad, que permite el movimiento del pie en diferentes direcciones, la estabilidad, que proporciona soporte durante actividades cotidianas como caminar, correr y saltar. Como segundo punto tenemos a sus características, que la primera es eje de movimiento. El tobillo permite principalmente movimiento hacia arriba, que se le dice dorsiflexión, y hacia abajo plantar flexión. También tenemos a la estabilidad, que está estabilizado por una serie de ligamentos que ayudan a prevenir movimientos excesivos que podrían
provocar lesiones. También tenemos los movimientos secundarios que además de la flexión y extensión también nos permiten un grado limitado de movimiento, de inversión y eversión. Por acá tenemos una imagen que podemos ver los movimientos que tiene el tobillo. Como últimos dos puntos, pero no menos importantes, tenemos a los ligamentos y a los tendones. En cuanto a los ligamentos, son clave para la estabilidad y el control del tobillo. Algunos de los principales incluyen al ligamento lateral. Dentro del ligamento lateral se encuentran una serie de ligamentos que llevan por nombre peroneo astrogalino anterior y posterior. También tenemos al calcáneo peroneo. También tenemos al ligamento medial, que dentro de él también se encuentran una serie de ligamentos que se llaman tibio astrogalino anterior y posterior, tibionavicular y tibiocalcáneo. Luego tenemos a los tendones, que son los relacionados con los músculos que permiten el movimiento del tobillo. Como número 1 tenemos al tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el calcáneo. Como número 2 tenemos los peroneos, que incluyen al tendón del peroneo largo y corto, que estabilizan el tobillo. Y como número 3, pero no menos importante, tenemos a los tendones tibiales. El tibial anterior y posterior son importantes para la movilidad del tobillo. Y como siempre tenemos unas imágenes interactivas que nos van a ayudar a identificar tanto a los ligamentos como a los tendones. Articulaciones del pie. Los huesos del pie se articulan entre sí por medio de numerosas articulaciones sinoviales. Hay 4 grupos de articulaciones del pie, que son intertarsianas, tarsometatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. Las articulaciones intertarsianas están entre los huesos del tarso. Estas articulaciones son la talocalcánea, la talocalcaneonavicular, la calcaneocuboidea, la cuneonavicular y las intercuneiformes. Las articulaciones tarsometatarsianas son aquellas entre los huesos del tarso y el metatarso. Las articulaciones metatarsofalancas están entre las cabezas de los metatarsianos y las bases correspondientes de las falanges proximales. Y por último tenemos las articulaciones interfalángicas, que son aquellas entre las falanges del pie. El dedo gordo del pie tiene solo una articulación interfalángica, mientras los otros 4 dedos tienen una articulación proximal y una distal. Ahora vamos a hablar sobre los huesos del pie. Hay 27 huesos en el pie, divididos en 3 grupos, que son 7 huesos del tarso, 5 huesos del metatarso y 14 falanges. Los huesos del tarso crean una plataforma bastante fuerte para soportar peso, y esta se divide en 3 grupos, que son los huesos proximales del tarso, que son el talus y el calcáneo, el hueso intermedio del tarso, que es el navicular, y por último los huesos distales del tarso, que son el cuboides y 3 huesos cuneiformes, lateral, intermedio y medial.